Israel y Judá, la división que cambió completamente la historia de la Biblia. Cómo un pueblo que atravesó el mar como una sola nación terminó dividido en dos reinos que pasaron a verse como rivales. Esta no fue una simple disputa por territorio, fue una ruptura que comenzó dentro del templo, atravesó el palacio, cayó sobre el pueblo y terminó cambiando para siempre el curso de la historia bíblica. Y hoy vas a entender exactamente lo que detonó esta división. ¿Quién tiró del primer hilo y por qué esa herida continuó abierta por generaciones? Hoy vas a ver esta historia como nunca antes vista, la secuencia de decisiones invisibles que prepararon la caída, el momento exacto en que una frase partió una nación por la mitad y el detalle espiritual que transformó un conflicto político en un abismo religioso. Pero antes de que existieran dos tronos, existe una escena que parece distante, casi gloriosa. Jerusalén brillando en su apogeo, el templo como centro del mundo y un reino tan poderoso que nadie imaginaría que estaba a punto de desmoronarse. Israel y Judá todavía eran un solo pueblo, una sola corona, una sola capital, Jerusalén, y el reino parecía firme, fuerte, admirado. Salomón gobernaba cuando la promesa hecha a David parecía alcanzar el punto más alto, y todo lo que se veía era estabilidad, prosperidad, influencia, reconocimiento. El templo del Señor estaba en el centro de todo. No era solo una construcción grandiosa, era la señal visible de que Dios había escogido hacer habitar su nombre en Jerusalén. La nación lo sabía, y por eso la ciudad no era solo capital, era referencia espiritual. Cuando Salomón dedicó el templo, habló con claridad sobre la alianza, pidió que Dios oyera las oraciones hechas en aquel lugar y reconoció que la obediencia era el camino para mantener al pueblo en pie. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 30. Esto importa porque más tarde las elecciones del rey pasaron a contradecir aquello que él mismo había proclamado. La fama de Salomón atravesó fronteras. Reyes y caravanas venían para oír su sabiduría, y junto con esa fama vinieron acuerdos, tratados, matrimonios políticos, alianzas que parecían estratégicas y ventajosas. Solo que la Escritura siempre muestra que las alianzas no llevan solo diplomacia, ellas llevan hábitos, valores y principalmente dioses. Y la ley ya había sido directa sobre esto. El rey no debería multiplicar esposas para que el corazón no se desviara. Libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 16 y 17. Salomón conocía esta instrucción. El problema no fue falta de información, fue tolerancia. Él comenzó a abrir espacio para lo que no debería existir dentro de Israel. Y cuando esto sucede en la cima, el resto del pueblo paga el precio. La Biblia describe el punto de ruptura con precisión. Cuando Salomón envejeció, su corazón ya no era completamente del Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 4. Esta frase no habla solo de un error personal, ella explica el inicio de una crisis nacional. El corazón dividido del rey se convirtió en el inicio de la división del reino, porque el corazón de quien gobierna decide lo que el pueblo va a tolerar, y lo que el pueblo tolera pasa a definir su futuro. Las mujeres extranjeras no aparecen en el texto como detalle de bastidor. Ellas representan alianzas con naciones que adoraban otros dioses. Salomón permitió que esa influencia se convirtiera en rutina, y aquello que era excepción se volvió costumbre. El texto afirma que él siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas, y que hizo lo que era malo a los ojos del Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 5 y 6. Esto no fue solo una falla moral, fue una ruptura de alianza. Y la ruptura de alianza no se restringe al interior del palacio. Ella desciende a la vida del pueblo. Ella afecta la identidad espiritual de la nación. Ella cambia lo que se enseña, lo que se acepta, lo que se repite. Salomón no destruyó la fidelidad de una vez. Él cedió en etapas. Primero toleró, después facilitó, después legitimó. Y cuando el propio rey comienza a tratar la idolatría como algo administrable, el pueblo entiende que Dios puede ser puesto al lado de cualquier cosa. La Biblia también muestra a dónde llegó esto.
Salomón construyó altares para dioses extraños, y esos altares no estaban en tierras distantes, estaban cerca del lugar que debería afirmar la exclusividad del Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 7 y 8. El impacto de esto es directo. El centro espiritual de Israel estaba siendo deshonrado por el propio rey. Dios no guardó silencio. El texto dice que el Señor se indignó con Salomón porque él se había desviado después de que Dios se le apareciera y lo hubiera advertido con claridad. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 9 y 10. El problema no era ignorancia, era desobediencia consciente. La palabra del juicio vino con firmeza. El reino sería arrancado de las manos de Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 11, y esa palabra ya trae un detalle que sustenta toda la historia. Dios no estaba anulando su promesa, estaba disciplinando al rey y a la nación. Por amor a David, Dios preservaría una parte del reino para el hijo de Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 12 y 13. Justicia y misericordia aparecen juntas. Justicia porque la idolatría destruye al pueblo por dentro, misericordia porque Dios mantiene el hilo de la promesa. Mientras tanto, por fuera la gloria continuaba. Jerusalén era admirada, el templo era visitado, las estructuras estaban en pie, pero por dentro había un costo que crecía cada año. La Escritura registra que Salomón impuso trabajo obligatorio. Primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 13 y 14. Esto significa que parte del reino sustentaba proyectos gigantescos bajo presión constante. Y cuando un pueblo vive años cargando peso sin sentir justicia, comienza a acumular algo peligroso, resentimiento. No nace en un día, nace en lo cotidiano, en el cansancio, en la sensación de que la prosperidad del centro depende del sacrificio de las periferias. Las tribus del norte, que más tarde formarían el reino llamado Israel, eran numerosas, productivas y tenían una fuerte memoria de participación en la historia del pueblo. Ellas no eran tribus menores, eran parte esencial de la nación. Solo que la centralización en Jerusalén, sumada al peso económico, sumada a la pérdida de fidelidad espiritual del rey, comenzó a crear un ambiente de tensión silenciosa. No era una rebelión abierta, era una insatisfacción que ganaba voz poco a poco. Y aquí está el punto más importante de este inicio. La división entre Israel y Judá no comienza cuando alguien declara separación. Ella comienza cuando la adoración pierde exclusividad y cuando la justicia pierde equilibrio. Cuando el corazón del rey se divide, la nación pierde referencia. Cuando el pueblo pierde referencia, busca otra dirección, otra voz, otra salida. Y esto va a quedar evidente tan pronto como la corona cambie de manos. La muerte de Salomón se aproxima y con ella viene el cambio de generación que revela lo que estaba escondido. El reino todavía es uno solo, pero ya lleva las dos fuerzas que se van a separar. Un centro poderoso que exige control y un pueblo cansado que exige alivio. Y cuando el hijo de Salomón asuma esa tensión que parecía solo administrativa, se convertirá en una exigencia pública, porque aquello que se acumuló en silencio finalmente buscará una respuesta. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 4. La tensión que se mantuvo guardada durante los últimos años de Salomón no desapareció con el cambio de rey. Solo cambió de forma. El reino aún era uno solo, pero la sensación de peso ya no era un asunto privado. Ahora estaba cerca de estallar en público. Lo que sostenía el brillo de Jerusalén tenía un costo real. El sistema de impuestos, la administración centralizada, las exigencias de trabajo obligatorio, todo eso formaba un engranaje que no paraba. Y quienes más sentían esa presión eran las tribus del norte que veían a sus hombres siendo reclutados, a sus familias siendo separadas por largos periodos y sus cosechas sustentando proyectos que parecían distantes de la vida común. La Escritura registra que Salomón levantó trabajadores forzados para sus construcciones. Primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 13 y 14. Esto ayuda a entender por qué la división no comienza en una sala de guerra.
Comienza en el día a día, en el cansancio acumulado, en la frustración que nadie resuelve. El pueblo no estaba discutiendo solo política, estaba discutiendo supervivencia. Era el tipo de carga que cambia la manera como las tribus ven el trono. Y cuando un pueblo comienza a ver la corona como un peso, empieza a buscar a alguien que hable por él. Las tribus del norte tenían historia, orgullo e identidad. Efraín y Manasés, descendientes de José, llevaban memoria de liderazgo desde los días antiguos. Muchas veces, cuando Israel se organizaba, la fuerza del norte se destacaba. Por eso, cuando el norte comenzó a sentir que estaba siendo usado solo como base de sustentación, la herida fue profunda. En ese ambiente aparece un nombre que se volvería decisivo: Jeroboam, hijo de Nabat. La Biblia lo presenta como un hombre capaz, trabajador. Alguien que se destacó tanto que llamó la atención de Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 26 al 28. Salomón no escogió a Jeroboam por casualidad. Lo colocó exactamente donde la tensión era mayor, supervisando las cargas de trabajo sobre Efraín y Manasés. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 28. Esto es importante porque Jeroboam no fue solo un líder que apareció de la nada. Él surgió en el centro del problema. Él veía de cerca la presión. Él oía las quejas. Él sabía a quién se le estaba exigiendo, cuánto se le estaba exigiendo y qué estaba causando esa exigencia. El reino podía parecer estable de lejos, pero por dentro estaba creando un punto de ruptura. Y cuando la presión se mezcla con un liderazgo fuerte, algo inevitable comienza a suceder. El pueblo se organiza no con espadas primero, sino con lenguaje, con reclamaciones que se convierten en pedidos, con pedidos que se convierten en exigencias de justicia. La Biblia muestra que Dios no ignora ese escenario. El Señor ve no solo el altar, sino también el modo en que el pueblo es tratado. Él había establecido leyes para proteger la justicia, porque un gobierno que oprime destruye la propia misión de Israel como pueblo separado. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19 y capítulo 24, versículos 14 y 15. Lo que hace este capítulo tan fuerte es que el problema no era solo economía, era la pérdida de equilibrio entre autoridad y servicio. Un rey existe para conducir al pueblo bajo Dios, no para aplastar al pueblo para sustentar su gloria. En ese punto, la tensión social ya era grande, pero aún no era una rebelión abierta. Lo que existía era una esperanza, la esperanza de que la nueva generación en el trono pudiera corregir lo que la antigua generación había pesado demasiado. Solo que ese tipo de esperanza tiene un plazo corto. Si el nuevo rey no responde con justicia, el pueblo entiende que nada va a cambiar. Y cuando nada cambia, la unidad comienza a parecer inútil. Jeroboam se convierte entonces en una figura que el norte observa con atención. Él no era solo un administrador, era alguien que llevaba la confianza de muchos porque conocía la realidad de ellos y no hablaba de lejos. Pero la historia no avanza solo por la fuerza humana. Hay un punto que lo cambia todo cuando una palabra profética entra en medio de esa tensión y le da nombre a lo que nadie conseguía explicar. No era solo desgaste político, había también disciplina divina a causa de la idolatría del propio Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 9 al 13. Esa combinación es peligrosa. Injusticia abajo, infidelidad arriba. Cuando las dos cosas se juntan, la estructura entera queda vulnerable. Y es por eso que la narrativa comienza a cerrar el cerco, no para acelerar la división, sino para mostrar cómo fue preparada en silencio durante años. El pueblo del norte aún no había declarado separación, pero ya tenía una pregunta en la garganta. ¿Hasta cuándo el peso va a ser tratado como normal? ¿Hasta cuándo el trono va a exigir más de lo que se entrega? Y mientras esa pregunta crece, Jeroboam ya no es solo un nombre dentro de la administración. Está a punto de ser puesto ante una revelación que transformará su vida y, sin que él lo perciba al principio, transformará la historia del reino entero. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 29 al 31. La pregunta que crecía en el norte aún no tenía respuesta.
Pero Jeroboam estaba a punto de escuchar algo que lo cambiaría todo. Él no estaba buscando profecía, ni intentando tomar el trono en ese momento. Él solo seguía su camino, llevando el peso de un reino que parecía fuerte por fuera y cansado por dentro. Fue en ese contexto que encontró a Ahías, el silonita. La Biblia hace hincapié en registrar que los dos estaban solos. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 29. Ese detalle muestra que no era un espectáculo, era un encuentro directo, una palabra entregada sin público, sin negociación, sin espacio para la distorsión. Ahías vestía un manto nuevo. Él no inicia con explicaciones largas. Toma el manto y lo rasga en 12 partes. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 30. Y entonces manda a Jeroboam tomar 10 partes. Incluso antes de las palabras, el acto ya mostraba el mensaje: el reino sería partido. Cuando el profeta habla, no habla en nombre de opinión humana. Él declara: así dice el Señor, el Dios de Israel. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 31. Esa expresión es la base de todo, porque muestra que la división que se aproxima no será solo un accidente político, será disciplina divina ante la infidelidad del rey. La palabra fue directa. Dios arrancaría el reino de las manos de Salomón y daría 10 tribus a Jeroboam. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 31. Y al mismo tiempo, una tribu sería dejada al hijo de Salomón por amor a David y por Jerusalén, la ciudad escogida. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 32 y 36. Aquí aparece un punto que mucha gente ignora. Dios disciplina, pero no rompe sus promesas. Él corrige la infidelidad, pero preserva la alianza con David. Esto es lo que sustenta la historia, porque el reino se parte, pero la promesa continúa. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. La razón del juicio también fue expuesta sin rodeos. Salomón había abandonado al Señor y seguido a otros dioses. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 33. La división no nace de la nada, nace del pecado que se había vuelto normal dentro del liderazgo. Al mismo tiempo, la palabra no era solo condena. Dios presentó una condición. Si Jeroboam andaba en los caminos del Señor, obedecía los mandamientos y hacía lo que era recto, Dios estaría con él y afirmaría su casa, como había afirmado la casa de David. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 38. Este versículo es decisivo porque muestra que Jeroboam no estaba siendo llamado para sustituir a David, sino para gobernar bajo Dios. No estaba recibiendo licencia para hacer lo que quisiera. Estaba recibiendo una advertencia y una oportunidad. Jeroboam salió de este encuentro marcado por la promesa, pero también por el riesgo. El problema es que una profecía verdadera no elimina las reacciones humanas. Y Salomón, al saber lo que había sido dicho, no se humilló. Intentó matar a Jeroboam. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 40. Este movimiento del rey muestra el estado de su corazón. En lugar de arrepentimiento, persecución. En lugar de quebrantamiento, control. Esto revela una vez más cómo Dios estaba en lo cierto al anunciar disciplina, porque el poder que se niega a corregirse siempre elige la violencia para mantenerse. Jeroboam huyó a Egipto y permaneció allí hasta la muerte de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 40. Este exilio no fue solo protección, fue también espera. El tiempo aún no era el tiempo. La palabra ya existía, pero el momento de cumplimiento aún no había llegado. Mientras Jeroboam aguardaba fuera, el reino seguía dentro, como si todo estuviera normal. El templo continuaba, los rituales continuaban, la estructura continuaba. Solo que ahora había una sentencia sobre aquella unidad, y la unidad se sostenía solo porque el rey aún vivía. Este es el tipo de detalle que cambia la forma de entender la historia. La ruptura que muchos atribuyen solo al temperamento de Roboam ya estaba anunciada antes de que él asumiera. El error del hijo sería real y decisivo, pero la herida ya estaba abierta a causa del padre. Cuando Salomón murió, la corona pasó a Roboam.
Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 43. Y en ese momento, lo que estaba escondido comenzó a salir a la superficie, porque una sucesión siempre revela aquello que un reinado largo logró contener por la fuerza. Roboam no fue coronado inmediatamente en Jerusalén. Fue a Siquem. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1. Esto no fue casual. Siquem cargaba peso histórico para las tribus del norte, era el lugar donde decisiones antiguas habían sido selladas y donde el norte se sentía representado. El pueblo entero fue hasta allí para confirmar al nuevo rey y Jeroboam regresó de Egipto, llamado por el propio pueblo. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 2 y 3. Este llamado es importante porque muestra que el norte ya tenía en él un portavoz, alguien que entendía el peso que ellos cargaban. Aún no era una revuelta abierta, era un pedido, una última oportunidad para mantener la unidad. El pueblo se acercó y habló con claridad. Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora alivia y nosotros te serviremos. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 4. La historia llega ahora al punto en que todo puede cambiar en pocos días. La profecía ya existe, la tensión ya existe, Jeroboam ya regresó, el pueblo ya habló y Roboam tiene una decisión en la mano. Él pide 3 días para responder. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 5. Y en esos 3 días, el futuro de Israel y Judá quedará pendiendo de un hilo, porque lo que él diga no será solo una respuesta al pueblo, será la prueba de qué tipo de rey elige ser. Los 3 días pedidos por Roboam no fueron un detalle, fueron el espacio en que la unidad del reino quedó suspendida. El pueblo ya había hecho la petición, Jeroboam ya estaba allí como portavoz, y ahora todo dependía de una respuesta. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 5. Roboam había recibido una herencia pesada, no solo la corona, sino la tensión acumulada. Sabía que el padre había exigido demasiado, sabía que las tribus del norte esperaban un cambio, y aún así su decisión no sería simple, porque ceder podría parecer debilidad, y endurecer podría provocar la ruptura. Él buscó consejo. Primero fue a los ancianos que habían servido a Salomón, hombres experimentados, acostumbrados a lidiar con crisis. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 6. Ellos no hablaron de orgullo ni de fuerza, hablaron de servicio. Su consejo fue directo. Si hoy te haces siervo de este pueblo, si los sirves, si les hablas buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 7. Esto no era solo estrategia política, era un principio que combina con la enseñanza de las Escrituras. Liderazgo delante de Dios no es aplastar, es conducir con justicia. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 4. Roboam escuchó, pero no aceptó. Él rechazó la sabiduría que venía de hombres que conocían el reino por dentro. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8. Y cuando él hace eso, el texto muestra que no estaba solo eligiendo un método de gobierno, estaba eligiendo un espíritu de gobierno. Después de eso, consultó a los jóvenes que habían crecido con él. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8. Eran hombres que conocían el palacio, pero no conocían el peso de las tribus. Sabían cómo mantener estatus, pero no sabían cómo preservar la unidad. Su consejo fue el opuesto. Responde con dureza, muestra fuerza, haz que el pueblo entienda que la autoridad ahora será más pesada de lo que antes. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 10 y 11. La frase que ellos sugieren no es solo agresiva, es humillante porque transforma una petición de alivio en motivo de escarnio. Y aquí está el peligro. Roboam no percibió que el pueblo no estaba intentando derribar el trono, estaba ofreciendo una oportunidad de reconciliación. Si él tratara aquel dolor con justicia, aún habría camino para la unidad. Los 3 días pasaron. El pueblo regresó, como había sido acordado. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 12. Regresaron esperando una palabra que mostrara cambio. Regresaron esperando algo que interrumpiera la secuencia de peso que venía desde los últimos años de Salomón.
Roboam aparece delante de ellos con la respuesta ya decidida, y el texto hace hincapié en decir que él abandonó el consejo de los ancianos y habló conforme al consejo de los jóvenes. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 13 y 14. Él no habla con empatía, él habla con superioridad. Él no reconoce lo que el pueblo cargó, él no se importa con el cansancio acumulado. Él se concentra en mostrar poder. Él repite las palabras duras: mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo lo haré aún más pesado. Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 14. La respuesta fue el chasquido que faltaba. El pueblo entendió en el momento lo que significaba aquella frase. No significaba solo más impuestos, significaba que no serían escuchados. Significaba que la corona no estaba dispuesta a servir. Significaba que su dolor era irrelevante. Entonces la reacción explota. Las tribus del norte responden con una declaración que corta el vínculo con la casa de David. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Jesé, a tus tiendas, oh Israel. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 16. Esa frase no fue solo ira, fue separación formal. Fue el momento en que el pueblo declaró que ya no reconocería la autoridad de la casa de David sobre todo el reino. Esto significa que a partir de aquel instante Israel y Judá comenzaron a seguir caminos diferentes. Roboam percibe que perdió el control. Él intenta reaccionar, pero reacciona de la manera equivocada. Él envía a Adoram, el encargado de los trabajos forzados. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 18. Es como si le dijera al pueblo: ustedes pidieron alivio, yo estoy enviando al hombre que simboliza el PS o .etQuot. El resultado fue inmediato, el pueblo apedreó a Adoram hasta la muerte. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 18. Y este acto deja claro que la crisis ya no era una conversación. La confianza había muerto. Roboam huye a toda prisa a Jerusalén. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 18. Y esta huida es más que una salida física. Es la imagen de un rey que perdió el rumbo literal y espiritualmente. La división estaba sellada. El reino ya no estaba unido. Judá y Benjamín permanecieron con Roboam, y las tribus del norte ya estaban listas para reorganizar todo bajo otra dirección. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 16 y 17. Y mientras Roboam regresa a Jerusalén, intentando entender cómo todo se deshizo tan rápido, en el norte la pregunta cambia. Ya no es si el rey aliviará el yugo, ahora es quién va a gobernar a partir de aquí. Y Jeroboam, que había regresado de Egipto solo como portavoz, ahora se convierte en el nombre inevitable, porque cuando el trono rechaza la justicia, el pueblo corre hacia el único liderazgo que parece comprender el peso que él carga. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 19 y 20. La huida de Roboam a Jerusalén no terminó la crisis, solo confirmó lo que ya había sido dicho en voz alta en Siquem. Las tribus del norte ya no estaban discutiendo condiciones, estaban decidiendo el futuro. El vínculo con la casa de David había sido roto y ahora el norte necesitaba un rey. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 19 y 20. Los ancianos del norte se reunieron, las tribus se organizaron, y Jeroboam, que hasta entonces era el portavoz del pueblo, fue proclamado rey sobre Israel. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 20. La palabra Israel pasa a tener un peso nuevo aquí. Ya no es solo el nombre del pueblo como un todo. Pasa a ser el nombre del reino del norte con su propia administración, sus propias decisiones, su propia dirección. En el sur, Roboam aún mantenía la corona, pero ya no era rey de todo Israel. Él reinaba sobre Judá. Y Benjamín permaneció ligado a Jerusalén. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 21. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 16 y 17. La nación que antes caminaba bajo un solo trono, ahora tenía dos coronas, dos capitales, dos centros de poder. Jerusalén seguía siendo el lugar del templo.
Esto significaba que Judá llevaba consigo algo que no era solo político, era espiritual. La ciudad era el punto escogido para que el nombre del Señor habitara. Y la casa de David no era una dinastía común, era una casa marcada por promesa. Según el libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. Pero el norte tenía otra fuerza, era numeroso, era amplio, tenía territorio, tenía recursos, tenía rutas, tenía presencia y sobre todo tenía la sensación de que finalmente sería escuchado. Jeroboam no fue coronado con el lenguaje de rebelión gratuita, fue coronado como respuesta a un trono que rechazó la justicia. A partir de ese momento, dos narrativas comienzan a competir. Judá diría, el cóntel está aquí, la promesa está aquí, el linaje está aquí. Israel diría, nosotros somos la mayoría, nosotros somos las tribus, nosotros somos el pueblo, nosotros también llevamos la herencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y es justamente por eso que la división se profundiza, porque no era solo frontera, era identidad. ¿Quién representa al pueblo de Dios? ¿Quién tiene el derecho de conducir? ¿Quién es el verdadero Israel? Cuando este tipo de disputa nace, la unidad deja de ser solo un acuerdo político y pasa a ser una guerra de legitimidad. Roboam, al llegar a Jerusalén, no aceptó la pérdida. Él reunió un ejército, 180,000 hombres escogidos de Judá y Benjamín, con la intención de subir contra Israel y traer el reino de vuelta por la fuerza. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 21. Su reacción es comprensible en el sentido humano, pero peligrosísima en el sentido espiritual, porque pondría a hermanos contra hermanos. Fue en ese punto que la palabra del Señor vino a Semaías. Dios no permitió que aquella guerra comenzara. La orden fue clara, no suban, no peleen contra sus hermanos, vuelvan, porque esto vino de mí. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 22 a 24. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 1 a 4. Este pasaje es fundamental para que no haya confusión. La división fue juicio y disciplina, no porque Dios ame la separación, sino porque Dios no trata la idolatría como un detalle. Aún así, Él impide el derramamiento inmediato de sangre entre hermanos. Roboam obedeció, retrocedió y disolvió el ejército. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 24. La obediencia de Roboam en ese momento evita una guerra civil instantánea, pero no cura la ruptura. Israel y Judá continúan separados, los caminos cambian, las alianzas cambian, las decisiones cambian, y aquello que antes era una sola administración, ahora se convierte en dos gobiernos intentando afianzarse. En el norte, Jeroboam necesitaba construir estabilidad. Un reino nuevo no sobrevive solo con una coronación. Él necesitaba organizar ciudades, definir un centro administrativo, establecer rutas, garantizar protección y fortalecer la confianza del pueblo en él. La Escritura muestra que él comenzó a fortificar lugares estratégicos. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 25. En el sur, Roboam también fortaleció a Judá. El segundo libro de Crónicas registra que él edificó ciudades fortificadas y estableció defensa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 5 a 12. Esto muestra que incluso sin guerra inmediata, la separación era vista como amenaza constante. Solo que existe un problema mayor que los muros. El templo del Señor quedó dentro de Judá, y esto crea una cuestión que Jeroboam no podía ignorar. Por la ley, el pueblo debería subir para adorar al Señor en el lugar escogido, y el lugar escogido era Jerusalén. Libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículos 5 y 6. Jeroboam entendió el riesgo. Si las tribus del norte continuaran yendo a Jerusalén en sus fiestas, sus corazones podrían acercarse de nuevo a la casa de David. La memoria de la unidad podría volver con fuerza, y en cada peregrinación, la autoridad espiritual de Jerusalén podría debilitar la autoridad política del norte. La Biblia registra este razonamiento de manera directa. Jeroboam dijo en su corazón:
Si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de ellos se volverá a su señor, Roboán, rey de Judá, y me matarán. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 26 y 27. Este es el momento en que la historia cambia de nivel, porque el problema de Jeroboán no era solo administración, era miedo, y cuando un rey gobierna por miedo, comienza a tomar decisiones que parecen garantizar el trono, pero destruyen la alianza. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido su vida, dele me gusta, comente y comparta. Suscríbase al canal, y si quiere bendecir el canal, haga clic en el botón Super Gracias y deje una ofrenda de cualquier valor o hágase miembro. Dejamos también algunos productos en la descripción. Adquiera uno y bendiga el canal. Continuando. Hasta aquí la división era principalmente política. 2 coronas, 2 territorios, 2 capitales. Ahora, la próxima decisión colocará la división en un lugar más profundo. El culto, la adoración, la forma en que el pueblo se relaciona con el Señor. Jeroboán tenía una opción: buscar a Dios, recordar la condición dada por el profeta Ahías, andar en los caminos del Señor, obedecer y confiar en que Dios sustentaría su gobierno. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 38. Pero otra opción más rápida y más controlable a los ojos humanos era crear una solución religiosa propia, y es aquí donde la tensión se vuelve más seria. Porque cuando un gobierno comienza a intervenir en la adoración para proteger el poder, no está solo reorganizando el reino, está redefiniendo el corazón del pueblo. Judá sigue con el templo, con la promesa davídica, con Jerusalén como centro. Israel sigue con un rey nuevo, con un pueblo numeroso, con el deseo de independencia y con un líder que ahora teme perder su propia base. Y mientras el norte se fortalece por fuera, Jeroboán ya comienza a planear el paso que marcará todo el futuro del reino, no con espadas ni con impuestos, sino con un altar que no debería existir. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 28. La decisión que Jeroboán estaba a punto de tomar no sería anunciada como rebeldía contra Dios, sería presentada como solución práctica, como forma de proteger el reino, como medida para mantener al pueblo unido. Y es exactamente así como muchos desvíos comienzan, no como ataque directo a la fe, sino como adaptación que parece conveniente. Jeroboán tenía miedo de perder el corazón del pueblo. Él sabía que Jerusalén era el lugar del templo y que las peregrinaciones podrían acercar nuevamente a las tribus del norte a la casa de David. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 26 y 27. Entonces él escogió un camino que parecía garantizar control. La Biblia dice que Jeroboán tomó el consejo e hizo 2 becerros de oro. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 28. Este acto no era neutro. Tocaba el centro de la alianza porque el Señor había dejado claro que Israel no debía hacer imágenes para adorar. Libro Éxodo, capítulo 20, versículos 3 a 5. Jeroboán colocó un becerro en Betel y otro en Dan. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 29. Esto no fue aleatorio. Betel quedaba cerca de la frontera con Judá y Dan quedaba en el extremo norte. Es decir, él esparció puntos de culto para cubrir el territorio y ofrecer al pueblo una alternativa completa a la subida a Jerusalén. Después de esto, él habló al pueblo con palabras que parecen familiares y peligrosas. Dijo que era demasiado subir a Jerusalén y presentó los becerros como referencia de liberación. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 28. El problema es que este lenguaje ya había aparecido antes en la historia, en el episodio del becerro en el desierto, cuando el pueblo cambió la presencia del Señor por una imagen. Libro Éxodo, capítulo 32, versículos 4 y 8. Lo que Jeroboán hizo fue repetir un pecado antiguo, pero ahora como política oficial. Él no estaba solo cometiendo idolatría personal, estaba institucionalizando la idolatría en el reino entero. Y cuando esto sucede, el pueblo comienza a crecer dentro de una fe distorsionada, sin percibir que se está apartando. La Escritura afirma que esto se convirtió en pecado. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 30.
Esta frase es corta, pero explica siglos. No fue un error pasajero, fue un fundamento. A partir de allí, muchos reyes del norte serían juzgados por seguir los caminos de Jeroboam, y el pueblo sería arrastrado junto. Jeroboam fue más allá. Él hizo una casa de lugares altos, creó centros de culto paralelos. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 31. Y también intervino en el sacerdocio, nombró sacerdotes que no eran de los levitas. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 31. Esto rompía directamente la organización establecida por Dios. El servicio sacerdotal había sido confiado a la tribu de Leví, y la separación de los sacerdotes no era un capricho, era parte de la forma en que Dios guardaba la pureza del culto. Libro de Números, capítulo 3, versículos 5 a 10. Jeroboam también instituyó una fiesta en el 8º mes, imitando la fiesta que existía en Judá, y él mismo subió al altar para quemar incienso. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 32 y 33. Era como si él dijera: no necesitamos más de lo que Dios determinó. Nosotros lo haremos a nuestra manera. Lo más serio es que todo esto fue hecho con apariencia religiosa. No era un reino diciendo, abandonamos a Dios. Era un reino diciendo, vamos a seguir adorando. Solo que ahora de forma más conveniente, más accesible, más alineada a nuestro gobierno. Y es por eso que este golpe fue tan peligroso. La ley del Señor ya había sido clara sobre el lugar escogido para presentar sacrificios. Dios dijo que escogería un lugar para hacer habitar su nombre, y allí el pueblo debería llevar sus ofrendas. Libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículos 5 a 7. Jeroboam ignoró esto para no perder el control político, y cuando un rey cambia obediencia por conveniencia, el resultado aparece rápido. Él gana control por un tiempo, pero pierde la presencia de Dios. Él sujeta al pueblo con estructura, pero destruye el corazón del pueblo. Dios no dejó este pecado sin respuesta. La Biblia dice que vino de Judá un hombre de Dios a Betel por palabra del Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1. Jeroboam estaba en el altar oficiando como si fuera sacerdote, como si fuera mediador entre Dios y el pueblo. El hombre de Dios no viene para negociar, él viene para confrontar. Él clama contra el altar y anuncia juicio. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 2. Él declara que aquel sistema no permanecería para siempre y que Dios levantaría a alguien de la casa de David para traer juicio sobre aquellos altares. Como señal, él anuncia que el altar se hendería y las cenizas se derramarían. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 3. Y en aquel mismo momento el altar se rompió y las cenizas se esparcieron. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 5. Dios estaba mostrando al pueblo que él no aprobaba aquella falsa seguridad. Jeroboam reacciona con ira. Él extiende la mano y ordena que prendan al profeta. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, verso 4. Inmediatamente su mano queda paralizada. No consigue recogerla. Era un juicio directo, no para humillar por espectáculo, sino para interrumpir la arrogancia. Jeroboam entonces pide oración. Él percibe que perdió el control de su propio cuerpo y suplica al hombre de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, verso 6. El profeta ora y la mano del rey es restaurada. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, verso 6. Este momento sería suficiente para quebrantar a cualquier líder, un altar partido delante de todos, un juicio inmediato en el cuerpo del rey, una restauración concedida por misericordia. Pero la Escritura deja claro que Jeroboam no se desvió de su mal camino. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, verso 33. Él continuó creando sacerdotes de los lugares altos, continuó alimentando el sistema, continuó consolidando la idolatría como cultura. Y así el pecado dejó de ser un episodio, pasó a ser un patrón, pasó a ser tradición, pasó a ser identidad nacional. Lo que comenzó como miedo a perder al pueblo, terminó como un profundo alejamiento del Señor. Y lo más serio es que el reino del norte pasó a caminar como si estuviera seguro, pero estaba afirmando sus días sobre una base corrompida.
A partir de aquí, la división ya no es solo política, se vuelve espiritual. Israel y Judá ahora no están separados solo por fronteras, están separados por la forma en que adoran, por la forma en que obedecen, por la forma en que tratan la alianza. Y mientras Jeroboam intenta fortalecer el reino con altares propios en Jerusalén, Roboam observa de lejos y entiende que la división tomó un rumbo que ya no se resuelve con acuerdos, porque cuando el culto se corrompe, las consecuencias no quedan limitadas al norte. Comienzan a presionar al sur también. Y el siguiente paso de esta historia mostrará que la contaminación no elige fronteras. El reino del norte ya había elegido su camino y esto comenzó a producir consecuencias inmediatas. La idolatría de Jeroboam no se quedó solo en altares, tocó la vida de gente real, de familias, de sacerdotes, de personas que no aceptaron cambiar la alianza por conveniencia. Cuando Jeroboam estableció sacerdotes que no eran levitas y creó un sistema de culto paralelo, empujó fuera del norte a todos los que tomaban la ley del Señor en serio. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, verso 31. Y el segundo libro de Crónicas describe lo que sucedió a continuación. Los levitas dejaron sus tierras y sus posesiones, y fueron a Judá y Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos los rechazaron para el sacerdocio del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 13 y 14. Este movimiento es decisivo para entender la diferencia inicial entre los dos reinos. En el norte, la estructura religiosa se corrompió y pasó a perseguir la fidelidad. En el sur, Jerusalén aún tenía el templo y por eso muchos que querían permanecer fieles migraron cerca del lugar de adoración verdadero. La Biblia aún añade que después de los levitas vinieron también personas de todas las tribus de Israel que habían dispuesto su corazón para buscar al Señor. Y ellas también fueron a Jerusalén para sacrificar al Dios de sus padres. Según el libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 16. Es decir, la división política ya existía, pero hubo una separación espiritual dentro del propio pueblo, porque quien quería fidelidad comenzó a concentrarse en Judá. Esto fortaleció a Judá por un tiempo. Roboam ganó apoyo de gente que conocía el culto, conocía la ley y tenía celo por la adoración. El texto dice que ellos fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam por 3 años, porque anduvieron en el camino de David y de Salomón, según el libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 17. Este detalle es importante porque muestra que la historia no es simple. Roboam comenzó con una oportunidad real de reconstrucción. Él ya había cometido el error que dividió el reino, pero aún así recibió un refuerzo espiritual que podría haber cambiado el destino de Judá si él hubiera mantenido fidelidad. Roboam también trabajó en la seguridad del sur. Edificó y fortaleció ciudades, organizó armas, estableció comandantes, garantizó provisiones. Según el libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 5 al 12, el reino del sur necesitaba protegerse porque la separación dejaba el territorio vulnerable, pero al mismo tiempo que la estructura militar se afianzaba, el corazón del pueblo comenzaba a relajarse. Lo que había sido reforzado por la llegada de los levitas no permaneció como patrón, y la Escritura muestra que cuando Roboam se fortaleció y confirmó el reino, abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Según el libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1, esta frase revela lo que estaba sucediendo en Judá. No era solo un desliz puntual, era abandono. El pueblo comenzó a repetir lo que había visto en los últimos años de Salomón. Altares paralelos, lugares altos, símbolos de culto pagano, volviendo al escenario. Según el libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1, primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículos 22 al 24. El primer libro de los Reyes es directo al decir que Judá hizo lo que era malo a los ojos del Señor. Edificaron lugares altos, columnas, postes, ídolos, y hubo prácticas que imitaban a las naciones. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículos 22 y 23. Esto muestra que la división no resolvió el pecado, solo distribuyó el problema en 2 tronos. En el norte, Jeroboam corrompió la adoración para proteger el poder.
En el sur, Roboam permitió que la idolatría avanzara, incluso teniendo el templo ante sus ojos, y esta es una de las partes más duras de la historia, porque prueba que la proximidad física de lo sagrado no garantiza fidelidad. Dios entonces trajo disciplina visible sobre Judá. En el 5º año de Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 2. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25. Esta invasión no fue un simple conflicto internacional, fue una respuesta directa a la infidelidad. El texto bíblico explica el motivo. Sisac vino porque ellos transgredieron contra el Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 2. Y la amenaza fue seria. Ciudades fortificadas cayeron y la presión llegó hasta Jerusalén. Ante este escenario, Roboam y los líderes se humillaron. Ellos reconocieron, el Señor es justo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 6. Y el profeta Semaías trajo una palabra, porque se humillaron. Dios no los destruiría completamente, sino que los entregaría como siervos, para que aprendieran la diferencia entre servir al Señor y servir a los reinos de la tierra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 7 y 8. Jerusalén no fue destruida en ese momento, pero fue humillada. Sisac entró y se llevó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio, y se llevó también los escudos de oro que Salomón había hecho. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, verso 9. Roboam sustituyó los escudos de oro por escudos de bronce. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 27. Este intercambio es una señal clara de lo que estaba sucediendo. La gloria material disminuía y la seguridad que parecía garantizada se mostraba frágil. Aún así, la Escritura dice que cuando él se humilló, la ira del Señor se desvió y todavía había cosas buenas en Judá, según el libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 12. Esto muestra que Dios todavía preservaba un remanente, incluso con el pueblo vacilando. Sin embargo, el problema central continuaba. Israel y Judá estaban ahora andando como dos reinos, pero ambos arrastraban desvíos serios. El norte institucionalizó un culto falso. El sur toleró prácticas que corrompían el corazón del pueblo. Y cuando dos reinos viven separados, desconfiados y espiritualmente inestables, el siguiente paso casi siempre es conflicto constante. Porque la idolatría no produce solo pecado religioso, produce injusticia, violencia, malas decisiones y un ciclo de crisis que no cesa. La ruptura ya había sido sellada. El culto en el norte ya había sido corrompido y Judá ya había probado que también podía caer. Ahora, lo que antes era solo separación comienza a transformarse en rivalidad continua. Y la historia va a entrar en una fase en que reyes, fronteras y alianzas van a probar al pueblo de Dios de una manera aún más dura. La separación entre Israel y Judá ya había creado dos caminos, pero ahora esos caminos comenzarían a mostrar resultados muy diferentes. En el norte, el reino nació con un culto distorsionado, y esto abrió la puerta a una secuencia de inestabilidad que no cesaba. En el sur, la casa de David continuaba, e incluso con caídas, existía una línea de continuidad que sostenía a la nación por más tiempo. Jeroboam murió sin desviarse del camino que había creado. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículos 19 y 20. Y después de él, su hijo Nadab reinó, pero por poco tiempo. La Biblia dice que Baasa conspiró contra él, lo mató y tomó el trono. Primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículos 27 y 28. Este acto no fue solo un cambio de gobierno, fue el comienzo de un patrón. Baasa exterminó toda la casa de Jeroboam, cumpliendo la palabra que Dios había hablado por medio de Ahías, primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 29 y capítulo 14, versículo 10. La profecía se cumplió, pero el pueblo no aprendió. Baasa reinó por muchos años, pero siguió en el mismo pecado. No abandonó los becerros de oro. Primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 34.
La idolatría continuaba siendo la base del reino, y cuando la base es esa, el trono puede cambiar, pero el destino no cambia. Entonces Dios levantó al profeta Jehú, hijo de Hanani, y envió contra Baasa una palabra dura. Dios lo quitaría y exterminaría su casa, como había hecho con la casa de Jeroboam, porque él había llevado a Israel a pecar. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículos 1 al 4. Era un aviso claro de que la historia se estaba repitiendo y que el juicio se estaba acercando de nuevo. El hijo de Baasa, Ela, subió al trono, pero reinó poco. Zimri, siervo suyo, comandante de la mitad de los carros, conspiró y lo mató. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículos 8 y 9. Y tras tomar el poder, Zimri también exterminó toda la casa de Baasa. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículos 11 y 12. Pero Zimri no consiguió afianzar el reino. Su reinado duró 7 días. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 15. El pueblo se dividió. Una parte quería uno, otra parte quería otro. Y esto muestra que Israel no tenía solo crisis espiritual, tenía crisis de legitimidad. Omri, comandante del ejército, acabó prevaleciendo. Cuando Zimri vio que sería derrotado, entró en el palacio, incendió el lugar y murió allí. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 18. El reino del norte se estaba devorando por dentro. Omri consiguió estabilizar políticamente. Él fundó Samaria como capital, comprando un monte y construyendo allí una ciudad fortificada. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículos 23 y 24. Esto le dio al norte un centro más seguro, más estratégico y con más fuerza administrativa. Solo que la estabilidad política no significó retorno al Señor. La Biblia es clara al decir que Omri hizo lo que era malo e hizo peor que todos los que fueron antes de él, porque anduvo en todos los caminos de Jeroboam. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículos 25 y 26. Después de Omri vino Acab, y aquí el reino del norte entra en un nivel de oscuridad aún mayor. El texto afirma que Acab hizo peor que todos los reyes antes de él. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 30. Y el motivo aparece enseguida. Él tomó a Jezabel por esposa y pasó a servir a Baal. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 31. Acab no solo mantuvo el pecado de Jeroboam, él oficializó algo más profundo. Él levantó un templo para Baal en Samaria, erigió un altar y también hizo un posteídolo. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 32 y 33. Es decir, el culto falso dejó de ser solo alternativo, pasó a ser institucional, central y dominante. Jezabel no era una figura secundaria. Ella era activa, influyente, violenta. La Escritura muestra que ella perseguía a los profetas del Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 4. Y esto crea un escenario en el que la fidelidad se convierte en riesgo de muerte. Israel, el reino del norte, parecía fuerte para quien miraba desde fuera, pero espiritualmente estaba en guerra contra el propio Dios. Y cuando una nación entra en ese punto, Dios levanta una voz que no puede ser ignorada. Fue en ese tiempo que Elías aparece. Sin anuncio, sin preparación, él llega delante de Acab y declara que no habría rocío ni lluvia, sino según la palabra de él. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Esta palabra golpea el centro de la mentira, porque Baal era visto como dios de la lluvia y de la fertilidad. Dios estaba exponiendo delante de Israel que Baal no tenía poder alguno. La sequía se extendió y el sufrimiento creció. Y mientras el pueblo clamaba y no tenía respuesta, Elías fue sustentado por Dios. Primero en el arroyo de Kerit, alimentado por cuervos. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 2 al 6. Luego, en la casa de una viuda en Sarepta, donde la harina y el aceite no se acabaron. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Esto muestra que Dios no estaba solo castigando, estaba preservando la palabra, preservando al profeta,
preservando la posibilidad de arrepentimiento. La disciplina tenía un propósito: llamar a Israel de vuelta. En el momento justo, Elías regresa y llama al enfrentamiento. Él convoca al pueblo y a los profetas de Baal al monte Carmelo. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 19 y 20. Y delante de todos, Elías hace la pregunta que resume la crisis de Israel: ¿hasta cuándo cojearéis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si es Baal, seguidle. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. El enfrentamiento fue directo: 2 altares, 2 sacrificios y una condición. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 23 y 24. Los profetas de Baal clamaron el día entero, se hirieron, gritaron, pero no hubo voz ni respuesta. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 26 al 29. Entonces Elías reconstruye el altar del Señor con 12 piedras, una por tribu. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 31. Este gesto no es un detalle. Aunque dividido políticamente, el pueblo aún era llamado a recordar que Dios había hecho alianza con todas las tribus. Elías ora y el fuego del Señor cae. Consume el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 38. El pueblo se postra y declara: solo el Señor es Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 39. La lluvia vuelve después de esto. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 45. Dios muestra que Él aún tenía poder, aún tenía voz, aún tenía llamado, pero el norte ya estaba tan enfermo que ni siquiera una señal así garantizaba una transformación permanente. Y mientras Israel vivía esos extremos, Judá observaba. El sur veía al norte hundirse, veía el juicio, veía a los profetas, veía la inestabilidad, y aún así el riesgo era real, porque la idolatría y las alianzas podían cruzar la frontera. La división que comenzó como política ahora se mostraba como un destino en construcción. El norte seguía acumulando pecado e inestabilidad, y el sur, incluso con la casa de David, no estaba inmune, porque el próximo movimiento que vendría no sería una guerra abierta, sería una alianza que colocaría a Judá demasiado cerca del veneno que destruía a Israel por dentro. El norte parecía haber encontrado un ritmo con sus reyes, aún lejos del Señor, y el sur parecía más seguro a causa de Jerusalén. Pero la amenaza más peligrosa no venía por invasión inmediata, venía por aproximación. Judá comenzó a ponerse demasiado cerca del reino que había normalizado la idolatría. Esto abrió una puerta que no se cierra con facilidad. Josafat, rey de Judá, buscó al Señor y promovió la enseñanza de la ley. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 3 al 9. Él tenía base espiritual e intención de hacer lo correcto. Aún así, él hizo una alianza con la casa de Acab, y esa decisión fue un hito. El texto dice que se emparentó con Acab. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 1 pon. Después de eso, Josafat aceptó subir con Acab a la guerra, incluso con la advertencia profética. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 4 al 8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículos 4 al 7. Acab intentó manipular la palabra, intentó reunir profetas que hablaban lo que él quería escuchar, pero Micaías habló lo que venía del Señor y anunció que aquella campaña terminaría en desastre. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 13 al 18. Acab murió como juicio, alcanzado en batalla, y Josafat escapó por misericordia. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 34 al 37. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículos 33 y 34. Cuando regresó a Jerusalén, fue confrontado. Ayudaste a los impíos y amaste a los que odian al Señor, por eso viene ira sobre ti. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 2. Josafat se humilló y reforzó la justicia y el temor. Segundo libro de Crónicas,
capítulo 19, versículos 4 al 11. Pero la alianza ya había dejado una marca más profunda que una guerra. Entró en la casa real. Su hijo Joram se casó con Atalía, hija de Acab. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 6. La casa de David, que portaba promesa, ahora estaba ligada por sangre a la casa que había perseguido profetas y sostenido a Baal. Joram, influenciado por ese vínculo, se apartó. Para afianzarse, mató a sus propios hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 4. Después de eso, anduvo en los caminos de los reyes de Israel y llevó a Judá a desviarse. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 6 y 11. Esto muestra cómo la división entre Israel y Judá no impidió la contaminación, por el contrario, abrió espacio para que el pecado cruzara por alianzas. Mientras Judá era herido por dentro, el norte continuaba su camino sin arrepentimiento. Dios levantó profetas repetidas veces, llamando a Israel al retorno. Amós denunció injusticia y religiosidad vacía. Libro de Amós, capítulo 5, versículos 21 al 24. Oseas describió a Israel como un pueblo infiel, que trocó la alianza por otros dioses y avisó que cosecharían lo que sembraron. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1 y capítulo 8, versículo 7. Pero el liderazgo del norte prefirió seguir fortaleciendo el pecado que venía desde Jeroboam. El precio de eso llegó de la forma más dura. El reino que nació en rebeldía terminó en exilio. Asiria creció, dominó regiones e Israel quedó atrapado entre sumisión y revuelta. En el tiempo final, Samaria fue sitiada y cayó. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6. La Escritura explica el motivo con claridad. No fue solo estrategia militar, fue consecuencia espiritual. Israel cayó porque pecó contra el Señor. Anduvo en las costumbres de las naciones, hizo imágenes, levantó altares en lugares altos, rechazó los mandamientos y endureció el corazón. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 17. Dios envió profetas, llamó al arrepentimiento, pero ellos no escucharon. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 13 y 14. Cuando Samaria cayó, el pueblo fue llevado cautivo a tierras distantes, según el libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 6. Y el rey de Asiria trajo extranjeros para habitar la región, según el libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 24. De esa mezcla nace un pueblo con culto mezclado, con temor parcial, sin alianza verdadera. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 25 al 33. El norte dejó de existir como reino y esto cambió toda la geografía espiritual de la historia. Judá vio el fin del norte y recibió una advertencia viva. Lo que sucedió con Israel no era un caso aislado, era un espejo. Profetas en Judá como Isaías y Miqueas llamaron al pueblo a la fidelidad y denunciaron la falsa confianza en rituales sin corazón. Libro de Isaías, capítulo 1, versículos 11 al 17. Libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Aún así, Judá también caminó hacia días sombríos, alternando reformas y caídas, hasta enfrentar su propio juicio más adelante. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 1 al 4. La diferencia es que incluso cuando Judá cae, la promesa hecha a David no es borrada. Dios disciplina, pero preserva el linaje, porque Él no miente. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Y aquí la división muestra su impacto final. Israel desaparece como reino. Judá sobrevive por más tiempo. Y es por Judá que la promesa mesiánica continúa siendo llevada incluso en medio de ruinas. Libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. La historia no termina con dos tronos peleando. Sigue con un hilo que Dios no deja romper, porque después de tantos reyes, tantas fronteras y tantas caídas, la gran pregunta permanece. Si la división destruyó la unidad del pueblo, ¿quién podría un día reunir lo que fue partido sin repetir los errores de los reyes?
Y es exactamente esa expectativa silenciosa y creciente la que comienza a preparar el próximo nombre que cambiaría todo, no para gobernar solo el sur, ni para restaurar solo el norte, sino para tratar la raíz que hizo que ambos cayeran. Libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. La división entre Israel y Judá no ocurrió solo porque un rey fue duro con el pueblo, ni solo porque un trono fue disputado. Sucedió porque poco a poco el corazón se apartó del Señor. Cuando la adoración se vuelve instrumento de control, cuando la fe se vuelve conveniencia, cuando la obediencia se vuelve un detalle, el resultado puede incluso parecer estabilidad por un tiempo, pero por dentro la nación comienza a romperse. Y fue así como el norte construyó altares para no perder gente, y el sur toleró pecados, aun teniendo el templo delante de sus ojos. Dos reinos, dos estrategias, el mismo problema, corazones divididos y la misma consecuencia, alejamiento, disciplina, ruina. Aún así, en cada etapa, Dios no permaneció en silencio. Él habló por profetas, llamó al regreso, preservó un remanente, sostuvo la promesa y mostró que el juicio no era placer, era corrección, porque Él no desiste de quien ama, según el libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Y es aquí donde todo converge en Cristo, porque la historia de Israel y Judá expone algo que ningún gobierno humano consigue resolver, el pecado que separa al hombre de Dios. Ningún rey consiguió mantener al pueblo entero fiel. Ninguna estructura consiguió curar el corazón. Ningún altar alternativo trajo vida. Ninguna tradición vacía sostuvo la alianza. Por eso, la promesa continuó. Por eso, el linaje fue preservado. Por eso, los profetas insistieron, porque Dios estaba preparando un rey diferente, no solo para administrar un territorio, sino para transformar el interior del hombre. Jesús vino de la casa de David, como anunciaron las Escrituras, y Él no vino a dividir, vino a llamar al regreso. Él no vino para construir un culto de fachada, vino para cumplir la voluntad del Padre. Él no vino para retener a personas por miedo, vino para salvar por amor. Él es el único que puede unir lo que el pecado partió, porque Él cargó en la cruz el peso de nuestra rebelión y abrió un camino real de reconciliación con Dios. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Por eso, la pregunta que queda no es solo quién estaba en lo cierto, Israel o Judá. La pregunta es, ¿dónde está mi corazón dividido? ¿Dónde cambié obediencia por conveniencia? ¿Dónde mantuve la apariencia, pero perdí la presencia? Porque la misma voz que llamó a Israel al arrepentimiento continúa llamando hoy. Cristo no es solo el desenlace de esta historia. Él es la invitación viva para recomenzar con Dios de forma verdadera, con fe, con humildad, con rendición. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo por haberte apartado de los caminos o quieres iniciar una nueva jornada hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo: acéptame, Señor Jesús, tú eres mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya aceptaste a Cristo, escribe amén en los comentarios. Esto ayuda a que este mensaje alcance a más personas. Fortalece a quien está débil en la fe y hace que esta palabra llegue donde necesita llegar. Comparte este video con alguien que amas, porque Dios continúa llamando, continúa restaurando y continúa reuniendo corazones que estaban divididos. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Hasta la próxima.